Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com, su web de información financiera de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita con el vídeo de las 4 claves de la semana que ahora termina. Empezamos a grabar hoy sábado 12 de noviembre a las 9:02. Espero que estén ustedes todos bien. Ya estaba la semana pasada, como saben, un poco regulín de salud. Esta semana ha estado también un poco medio medio. Mi señora igual, damos una racha un poco, pero bueno, ya está. A estas alturas ya estamos hoy todos bien, así que nada, seguir trabajando y bueno, ya ven que a mí los achaques no me tumban. Siempre lo digo, la salud de los autónomos españoles es increíble. Yo he sido autónomo tantos años que ya se me ha quedado en salud de hierro. Llevo 20 años sin fallar y he tenido mis problemillas físicos, pero 20 años fiel a las citas diarias. Esto es un poco de espíritu de sacrificio que creo que le hace mucha falta a la sociedad actual, una sociedad que se ha vuelto un poquito demasiado, no sé cómo decirlo, delicada, un poco demasiado, le falta un poco de espíritu de sacrificio a una parte de la sociedad, a la otra no, por supuesto que no. Bueno, pues como he andado un poco así medio regulín, esta semana no series cero, así que no les puedo recomendar nada en absoluto. Bueno, miento. El otro día sí que vi, la otra tarde, por fin, la película esta bélica Sin novedad en el frente. A ver, está muy bien hecha, pero se nota mucho que no son las superproducciones americanas. Es que hay que ver lo que se nota, ¿eh? En series y en películas. Esta es película. Se nota mucho. Pero bueno, está bien hecha, tiene mucho mensaje, habla sobre el absurdo, ¿no? de la guerra y todas estas cosas. Y bueno, me dejó un poquillo así porque yo esperaba más, pero bueno, está muy bien, ¿eh? Está muy bien, la recomiendo ver. Creo que la humanidad necesita ver muchas películas como esa para plantearse lo absolutamente absurdo que es la guerra. Esa y todas. La que refleja ahí, que es la Primera Guerra Mundial, y todas las demás. Y es una película que mueve un poco conciencia y sobre todo que hace ver que eso de la guerra no es precisamente lo que mucho se cree, una especie de partida de ajedrez, ¿no? Sin que... No, la guerra es horror, sufrimiento y... Bueno, indescriptible y que deja marcado a todo el mundo. Nadie se queda indiferente después ante eso. Bueno, en fin, vamos a empezar con un nuevo aviso, porque es que yo no sé la de gente que... Lo dije ya la semana pasada, lo vuelvo a decir esta... a ver, yo me voy a ir a Suiza por una serie de cosas personales y de la vida y profesionales y demás, pero cuando yo me vaya a Suiza yo voy a seguir exactamente igual con todos ustedes. Seguirán los mismos vídeos, las mismas cosas que escribo en Serenity Market, las mismas, todo exactamente igual, no van a notar ninguna diferencia. De hecho, si no se lo dijeran no sabrían que cuando me haya ido ya. Así que tranquilos, todos tranquilos, que nos quedan muchos años por delante de estar trabajando juntos siempre que ustedes quieran. Claro, si se cansan de mí, pues ya está. Pero si no es así, no se preocupen, no cambia absolutamente nada. Bueno, pues empezamos con un poquito de propaganda. Recuerden que durante toda la semana en Serenity Markets estamos vía titulares, vídeos, demás cosas, pues informando en tiempo real de todo lo que va pasando, desde las 8 menos cuarto de la mañana hasta las 10 de la noche. Ese último turno lo hago yo personalmente y ahí ya nos despedimos y comentamos brevemente pues cómo ha quedado Estados Unidos, qué ha pasado, las claves de lo que ha pasado todos los días. También ponemos cosas los sábados y también los domingos. Ya saben que ese es mi estilo de medio de comunicación, tiene que estar siempre informando y no fallamos ningún día, nunca cerramos. También les recuerdo que para las personas que quieran ver estos titulares cómodamente en sus móviles, pues hay un servicio de noticias en tiempo real. De aquí, pinchan aquí y tienen dos posibilidades, pues o recibir todos los titulares o solo recibir los más importantes. Además, también recordarles que si se van a globersiasicaf.com,
controversiasicaf.com, pues que ahí tiene la página de la EAFI, de la que soy director de inversiones, con la que estoy trabajando ya desde, pues, ya han pasado los años, desde el año 2018 creo que empecé, me parece, con ellos, y donde tienen teléfonos, contactos, correos, todo lo que necesiten para contactar con nosotros. Ya saben que ahí estamos dando servicios debidamente autorizados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. No olviden, no pueden dejarse asesorar ni dar dinero ni nada de nada a quien no esté registrado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es la única forma de evitar el caer en chiringuitos financieros que suelen terminar como el Rosario de la Aurora, como acabamos de ver esta semana. Ahora hablaremos largo y tendido de eso porque ha afectado al mercado. Bueno, pues ahí tienen de todo, las dos SICAF que llevamos. La SICAF dinámica no está aún ahí porque los valores liquidativos van con mucho retraso, pero con lo que pasó el jueves debe andar así a ojo como con un 4,5% de beneficio en un año tan tremendamente difícil. Yo creo que está bastante bien. Bueno, tenemos otra también más conservadora y también pues servicios de asesoramiento de carteras y cualquier cosa que esté relacionada con nuestra licencia de asesoramiento en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Bueno, pues fin de la propaganda y si les parece vamos a meternos en el lío. Espero que me estén oyendo bien. Me he vuelto a comprar otro micrófono profesional, porque se me rompió el anterior y he estado toda la semana con una extraña voz metálica, ¿no? Que me lo decían algunos. Qué raro se te oye como si fueras un robot. Sí, se estropeó el micro profesional y hablaba por el micrófono del ordenador. Tengo un buen ordenador, la verdad, de los muy caros. Un Dell que me construyo yo a... No, yo no, pero que le digo qué características quiero y me lo construyen a medida y no es precisamente barato, pero el micrófono se oye raro, ¿verdad? Se oye así como una voz metálica. Bueno, pues ya está, tengo otra vez, ya me han mandado desde Amazon un micrófono profesional nuevo y espero que esta vez se oiga bastante mejor. Bien, pues empezamos y con una semana, pues una semana espectacular, donde hemos tenido cambios tremendos. Sabíamos que ese día 10 de noviembre estaba marcado ahí en el calendario, ¿verdad? En rojo, que sabíamos que ese día podía ser el punto de inflexión del mercado. Lo que no sabíamos era si para bien o para mal, porque ese día lo que teníamos era la inflación en Estados Unidos. Bueno, pues en este caso fue para bien, pero nada defraudado, ¿eh? Sabíamos que iba a haber volatilidad, pero madre mía, seguramente volatilidad positiva en este caso hacia arriba, pero seguramente ha sorprendido a todo el mundo. Impresionante, una subida impresionante, no solo de la bolsa, también de los bonos, y una caída tremenda del dólar. Ese ha sido el signo de la semana, un dólar que estaba recalentado, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Como decían antiguamente, está más recalentado que el cenicero de una maternidad, ¿no? Estaba ya muy pasadito de rosca, nadie quería el dólar tan alto, menos los que estaban largos en dólares, claro, porque perjudicaba a Estados Unidos y perjudicaba a Europa, perjudicaba a todo el mundo. Europa le estaba causando eso una importación de inflación, Estados Unidos estaba destrozando la competitividad de las exportadoras y nadie quería ya esto. El euro no parece que sea una buena idea para nadie macroeconómicamente hablando que esté por debajo de la paridad y no lo está. Este dato de IPC pues ha vuelto a poner las cosas en su sitio, como ahora veremos más despacio. Y al final, pues subida del Dow Jones del 4,15% en la semana, del Nasdaq del 8,1% y del 5,9% del S&P 500. Primera clave de la semana, ahora analizaremos ese IPC, que lo cambia todo. La subida ha venido muy por cierre de cortos. Algo de posiciones largas ha entrado, eso lo decían Goldman y JP Morgan, pero ambos, JP Morgan ha estado haciendo toda la semana un muy buen análisis cuantitativo de lo que estaba pasando y ambos han visto lo mismo, un cierre de cortos tremendo, brutal, una cosa exagerada. Tengan en cuenta que el índice Goldman Sachs de valores con más cortos ha subido un 17% en los 2 días después del IPC, es decir, el jueves y el viernes. Un 17%.
Eso es muchísimo y deja muy claro de dónde ha salido el dinero de esta subida. Lo cual no es malo, pero que esto ha venido sobre todo por cierre de cortos. Este era el gráfico de ese índice Goldman Sachs de valores con más cortos. Como vemos, en toda la tendencia bajista, pues este índice las ha pasado moradas, ha caído prácticamente un 50%, estaba en 280, ya ha llegado casi a 140, pues ha perdido casi un 50%, pero como vemos, pues tuvo el jueves esta subida, aquí en el gráfico faltaría lo del viernes. Y aquí en este gráfico se ve muy bien también. No, perdón, me he equivocado de gráfico. Este sí. Aquí, como pueden ver, sale el índice Goldman Sachs de valores con más cortos con el movimiento de cada día. A simple vista podemos observar que la subida que tuvo el primer día, este índice de valores con más cortos del 10,9%, solo se había visto en los últimos años en el crash del COVID, es decir, cuando empezó el mercado a reaccionar tras el crash del COVID, tuvimos un par de días donde este índice de valores con más cortos pues salió disparado al alza. Desde entonces no habíamos tenido un movimiento así de los cortos. Esto se ve muy clarito y despeja cualquier duda que se pueda tener al respecto cuando se ve el famoso DIX, el volumen de los mercados oscuros. Es que está más claro que el agua. Ahí lo podemos ver. A pesar de la subida, fíjense cómo en el gran día de la subida, que fue ahí, este es el día de la subida, el 10 de noviembre, el volumen de los mercados oscuros es vendedor, no comprador. ¿Por qué? Porque los cierres de cortos aquí no salen. Los cierres de cortos aquí no salen. Y lo que hubo fue casi todo cierre de cortos. Entonces, no se ve. Lo normal hubiera sido que después de 2 días de una subida tan brutal, ¿no? Que ayer tampoco se quedó atrás, siguieron las subidas, pues que hubiera desaparecido el volumen vendedor, que es lo que predomina, un volumen vendedor no excesivo, pero está ahí, que hubiera desaparecido del todo. Pero no lo hizo, y como muchos estamos medio neutrales, pero no es neutral suficiente, porque como pueden ver, neutral, después del volumen que ha sido habitual últimamente, debería estar como por aquí. A partir de aquí consideraríamos volumen comprador y más o menos a partir de aquí hacia abajo consideraríamos volumen vendedor. Aquí se ve muy claro. Cierre de cortos. Goldman y JP Morgan dicen que los LO, como llaman ellos, long only, solo largos, sí que entraron. Los CTAs entraron parcialmente. Esto nos muestra una idea, los CTAs son muy reactivos, yo creo que es la parte más reactiva de las manos fuertes. Los CTAs saltan en 4.057. A mí no me parece muy buena idea. No me parece muy buena idea ese punto de entrada porque se van a meter justo un poco por debajo de la media de 200, pero bueno, estos entran por una serie de cosas diferentes, no se guían por el análisis técnico. Entonces, el punto fuerte de los CTAs salta aquí, más o menos, como por ahí, aproximadamente. Entonces, ha habido algo de entrada de dinero de los CTAs, pero no la suficiente. Es decir, que estamos un poco a la espera de ver qué pasa. El SAR nos dio señal alcista, aquí bola verde hacía tiempo, nos dio la señal alcista como por aquí, de momento sigue contra tendencia, eso sí, se sigue desenvolviendo sin mayores problemas, ha estado dando buenas señales últimamente, aquí dio señal alcista, que se paró la media de 200, aquí dio señal bajista, aquí dio una señal falsa, que rompió verde, pero estaba muy cerca de la media de 200, y aquí volvió a dar otra vez señal hacia abajo y ahora hacia arriba. Pero ya digo, no ha habido una entrada clara de dinero ahí. Hay mucha gente que me pregunta cómo se calculan esos soportes y resistencias cuantitativos. Bueno, pues lo voy a decir, que no hay ningún misterio, ningún secreto. Es este indicador. Este indicador está en el ProReal Time. Si no está de oficio, está en su página ProReal Code.
ProRealCode.com. Lo pronuncio mal para que se me entienda, ProRealCode.com. Ahí se puede descargar de manera gratuita y los parámetros que tiene son estos. Yo no los he tocado, son los que venía de origen. Está muy bien. Es un indicador que te va dando unas pistas muy buenas de dónde está la chicha cuantitativa. Está bastante bien. Bien, pues eso en cuanto a quién ha entrado, quién no ha entrado. ¿Esto qué es? Esto es bueno y malo. Es malo porque la gran parte del lío se la ha llevado el cierre de cortos. Tengan en cuenta que, por ejemplo, el índice de valores tecnológicos que no ganan dinero, que es otro índice de Goldman, que está también muy bien. Ese índice de valores que no ganan dinero subió el primer día al 15%. Ayer no lo he mirado, pero es de suponer que volvió a subir bastante. Entonces, pues aquí lo que ha provocado pues este tirón tan grande, pues mucha gente que ha terminado de cerrar cortos y otros que han entrado. Especialmente están entrando particulares. Particulares sí que han entrado muy fuertemente y entraron antes de la subida, con lo cual están ganando dinero. En los índices que publica Banda, que ya los hemos puesto muchas veces, sobre todo en el Twitter los pongo a menudo, se veía que los particulares antes de esta subida estaban entrando con mucha fuerza. O sea, al final no ha habido ninguna capitulación de particulares, porque ya digo que en todo este rebote sí que están entrando con muchas ganas. Bien, vamos a analizar ahora, visto un poco el tema cuantitativo, en qué panorama presentaba. Vamos a ver ahora la clave más importante de la semana, ese dato de IPC de Estados Unidos. Perdón, antes de seguir con el IPC, me había preparado aquí una página web y se me había olvidado, repasando mis notas la he visto. Esto es la web de Zero Hedge y fíjense aquí que publicaron ayer un artículo bastante interesante donde se ilustra todo esto que estamos viendo desde el punto de vista cuantitativo y demás. Fíjense aquí cómo habla de la tecnología no rentable, que efectivamente ya les dije que no tenía el dato del viernes, pero aquí sí que lo veo. La tecnología no rentable, que es este índice que ven aquí, ha subido un 26% en los 2 últimos días. Es decir, ojo con el rally. No es que yo sea pesimista, para nada. No sé si es el sesgo que le quiero dar al vídeo de hoy, pero hay que analizar las cosas. Es un poco un rally basura. Es un poco un rally basura de valores malos. De cierre de cortos en valores malos. También se ha cerrado cortos en valores no tan malos. Pero los valores muy malos se han cerrado los cortos muy violentamente. 26% de subida en la tecnología no rentable. Vamos a tenerlo en cuenta. Es este gráfico de aquí. Ahí lo tiene. Estos índices de Goldman Sachs ya digo que son realmente muy interesantes. Pero sobre todo les quería mostrar este artículo porque hay una cosa que no cuadra por ningún sitio y que confirma pues, que el rally de momento ha venido por lo que ha venido. Otra cosa es que pueda seguir ya incorporándose el dinero serio. Por eso decía que esto que está pasando es bueno y malo. Es malo porque el rally ha venido por cosas un tanto peregrinas, pero la parte buena es que el dinero de verdad aún no ha entrado. Luego, si le da por entrar, el rally podría tener mucha mayor extensión. Esto es la botella medio llena, medio vacía, como la queramos ver. Bueno, pues aquí la gente de Zero Hedge advierte que es un poco sorprendente el que si todo es tan maravilloso, ¿por qué la mesa de trading de Goldman, o sea, esto es la mesa de trading, que suele ser muy independiente de las directrices que dice su banco y de las opiniones que dice su banco, advierten que los institucionales aprovecharon la subida para un nuevo récord de opciones put. Ahí lo tienen. Está bien claro aquí. Récord institucional de opciones put hedging, o sea, sobre todo aquí hay cobertura y todo tipo de trapicheos similares. En fin, da la sensación de que esta gente lo que ha hecho es aprovechar la subida para tomar coberturas, aprovechando que los puts habían bajado muchísimo de precio. Pero así de claro, ¿esto quiere decir que el mercado se vaya a dar la vuelta? No, esto está muy estudiado y este tipo de comportamientos no
no predicen nada. No se puede determinar una cuestión operativa en función de este tipo de cosas, pero sí nos dice que, en fin, que la subida de momento va un poco rara, justificada, a mi modo de ver, por lo que pasó con el IPC, como ahora diré, pero un poco rara cuantitativamente hablando si va. Este gráfico, desde luego que es alucinante. Estamos hablando, lo pone aquí bien claro, de que el ratio put-call ha tocado máximos desde el año 2008, en plena subida. Ya ven que no es un gráfico atrasado y nada de eso. Miren la fecha, 11 de noviembre del 2022. Lo digo porque ya antes de esta grandísima subida que tuvimos el jueves y el viernes, habíamos tenido un ratio put-call altísimo, y podría parecer que este gráfico está desfasado y no ha incorporado lo que pasó el jueves y el viernes, pero como ven, sí está incorporado. Esta fecha de 11 de noviembre. Sorprendente. Ahí lo dejamos. Bien, como decía, ahora sí que vuelvo al IPC. El dato de IPC del jueves pues merece toda nuestra atención. Es un dato que por fin sucedió lo que estaba esperando el mercado y no terminaba de ver. Y era que se viera una contundente bajada de la inflación. Hasta ahora lo que teníamos era que, bueno, daba la sensación de que se había tocado techo, pero no conseguía bajar con contundencia. En esta ocasión sí lo hizo. Y habría bajado bastante más si no fuera porque ya saben que el gobierno de Estados Unidos, en su afán de trampear, como hacen todos los demás gobiernos, los políticos, en su afán de trampear y engañarnos, dándonos una inflación siempre más baja de lo que es, usan ese pintoresco sistema de medir los precios de la vivienda que usan en Estados Unidos, del que ya hemos hablado muchas veces, que no se basa en lo que debería basarse, que es o el precio de la vivienda o el precio de los alquileres. Nada, no se basa en eso. Entonces, este truquito que usan ahora se ha vuelto en su contra, porque este truquito le cuesta mucho darse la vuelta y de momento pues va a seguir ahí atascado durante una buena temporada. Si no, habría salido más bajo. Es evidente, esto es un hecho, esta vez sí, esto ha sido decisivo y a mí no me extraña ni lo más mínimo que el mercado haya reaccionado de esa manera, me parece muy normal. Si recuerdan el día del IPC, JP Morgan en los vídeos diarios ya decíamos que advertía de que ante un dato así se podría subir un 5% en un solo día y eso es lo que pasó. Y los bonos, que también subieron mucho y demás. Los bonos, desde luego, que ha cambiado completamente el panorama. Fíjense, el bono americano a 10 años, que no levantaba cabeza ni por equivocación, ahora parece que sí que está intentando construirse un suelo y de momento ha conseguido pasar el primer nivel de resistencia que lo tenía en la media de 50. Bueno, conseguir pasar no, pero está intentándolo. La media de 50, la capacidad de rebote que tiene es impresionante. Las rentabilidades, que aquí llegaron a estar casi en el 4,30%, bajaban a cierre del jueves. Ayer fue festivo en Estados Unidos y aunque la bolsa estuvo abierta, los bonos estuvieron cerrados, por lo que la cotización del futuro no es muy fiable. Bueno, pues a cierre del jueves, la rentabilidad había bajado al 3,82%. Está muy bien, podría darse el caso que bajara al 3,5%. Bueno, pues ese dato de IPC por fin sale con una contundencia a la baja que necesitaba el mercado como agua de mayo, y si esto se volviera a confirmar en diciembre con otra bajada contundente, pues sería muy buena señal. No obstante, tenemos que precisar algo, y es que realmente la inflación no está bajando, la inflación está subiendo. De hecho, subió 4 décimas. Lo que pasa es que la interanual, que se compara con el mismo periodo del año anterior, como fue tan exagerado el año anterior, sí está bajando. O sea que también hay que ser un poco pragmáticos, ¿no? Nos estamos haciendo un poco de trampas al solitario. La inflación sigue subiendo cada mes. Lo que pasa es que en interanual, pues las cosas se moderan. Vamos a jugar con esa trampa matemática. Si recuerdan, esta trampa matemática ya la habíamos advertido varias semanas, de que esto iba a ser así y de que nos íbamos a poner medallas de que la inflación estaba bajando cuando, en fin, no es exactamente así. Bueno, en cualquier caso, hay un dato muy positivo y es que si quitamos, ya sé que es quitar muchas cosas, pero bueno, yo creo que es relevante, si quitamos alimentación y energía, que eso es la inflación subyacente,
Pero vamos a quitar además la vivienda, que eso no es la inflación subyacente. Sería la subyacente de la subyacente. Alimentación, energía y vivienda, por el truquito ese que les está desfigurando ahora al alza cuando lo crearon para desfigurar a la baja, ¿no? Bueno, pues si quitamos energía, alimentación y vivienda, tuvimos una bajada del 0,1%. Eso sí que es esperanzador y no se había visto eso desde hacía muchísimo tiempo, que bajara esa especie de subparámetro del IPC. Entonces, al margen de las trampas matemáticas, el caso es que esto cambia completamente el panorama. Por mucho que la Reserva Federal se esforzara de manera muy agresiva, desde pocos minutos después de la publicación del dato, la Reserva Federal se tiró de boca a poner pegas al dato, a decir que no era fiable, que eso, que una golondrina no significaba la llegada de la primavera, que había que ser muy prudentes, que necesitaban más datos, que de ninguna manera iban a parar, las subidas de tipos, que todo seguía exactamente igual. Claro, ¿qué van a hacer? El índice Goldman de condiciones financieras está disparado a la baja. Claro, eso no lo quiere la Reserva Federal. La Reserva Federal le puede estropear el efecto de todo el esfuerzo que ha hecho la subida de tipos si ahora las bolsas tuvieran una subida muy exagerada. Eso haría que las condiciones financieras fueran más laxas y disiparían el efecto, y entonces llevaría como consecuencia que la Reserva Federal tuviera que ser más dura aún. Entonces ahí estamos en esa lucha. Ojo, que el mercado va contra la Reserva Federal. La Reserva Federal está en contra de esta subida. Lo manifestaron por activa y por pasiva. Entre el jueves y ayer hubo no menos de 10 intervenciones de miembros de la Reserva Federal, todos en la misma línea. Muy agresivos y muy quitándole importancia al dato de IPC. Esta subida va contra la Reserva Federal. Ellos no quieren que esto siga. Tampoco les importaría que se quedara más o menos estancado, pero subidas de esta guisa no les interesa para nada y van a tratar de impedirlas de todas las maneras. Eso sí, el mercado de momento no les cree, yo tampoco les creo, no les cree ni en el caso de la manteca. Es que esta gente no tiene credibilidad después de todo lo que han hecho. Pero en fin, el mercado no les cree, pero ellos van a insistir y llegará un momento en que ya inventarán algo para que sea así. Eso hay que tenerlo en cuenta. Esta subida no va a venir como otras subidas que decíamos. El mercado va a favor de Reserva Federal, no nos pongamos contra la Reserva Federal. Ahora la Reserva Federal quiere que esto baje o que se quede quieto, no que suba de esta manera. Luego, la subida va contra la Reserva Federal. Bien, al margen de esto, a mí me parece evidente que acabamos con ese dato de IPC y si se confirmara con el de diciembre, que el pivote de la Reserva Federal ahora sí está más claro que el agua. Pero claro, claro. Miren, en este gráfico se ve muy bien cuál era el pivote antes de la reunión. Además era un pivote muy incierto, podía haber sido mucho más alto. A principios de semana mucha gente empezó a hablar de que el pivote estaba en el 6. Ni les cuento el palo que se hubiera llevado al mercado. Bueno, aún se lo puede llevar. Esto no es una ciencia exacta y podría cambiar y podríamos tener que revisar estas previsiones. Pero a día de hoy, con lo que tenemos en la mano, a principios de la semana se hablaba de un 6, aunque no estaba descontado. Lo que se descontaba era la línea azul que ven aquí, un 5,04 por ahí. Pero tras la reunión de la Reserva Federal, miren cómo ha bajado esto. De ese 5,04 ya estamos hablando del entorno de un 4,90. Se podría llegar al punto máximo en la reunión de marzo, porque lo que está descontando el mercado ahora mismo es 50 puntos básicos en la reunión de diciembre. Es seguro que solo van a subir 50 puntos básicos, ¿eh? El filtrador oficial del reino, Tim Raos, del Wall Street Journal, ya lo ha dicho, ya ha filtrado, que van a subir 50 puntos básicos y punto. Entonces, 50 puntos básicos en la reunión de diciembre, 25 puntos básicos entre enero y marzo hay 2 reuniones, pues en las 2 otros 25 puntos básicos y punto. Y se acabó. Y de momento se acabó. Esto nos llevaría, lo que está descontando el mercado, es que nos llevaría a un pivote 4,75, ya saben que ellos se mueven con una banda de 0,25 de diferencia, 4,75,5. Ahí está el pivote. Y eso ya lo ha descontado el mercado. Absolutamente. Luego lo que se descuenta es
que a partir de, como pueden ver ahí, esto es muy ligera la diferencia, más o menos a partir de la segunda parte del año 2023 podrían llegar las bajadas de tipos que podrían continuar durante el 2024. Esto es lo que se está descontando ahora. Entonces, el pivote de la Reserva Federal en las circunstancias actuales, el mercado lo tiene clarísimo y no va a cambiar, por mucho que diga la Reserva Federal, salvo que aparezcan nuevos datos macro que cambiaran el panorama. El pivote está en el 4,75-5% y los bonos ya han descontado eso y las bolsas, pues supongo que también lo han descontado eso. Como vemos, un cambio de escenario radical, un dato que lo cambia todo. Aunque ya digo que la Reserva Federal intentará parar a los mercados como sea, porque no es eso lo que le interesa. ¿Y qué pasa cuando el mercado se huele que se ha tocado techo con la inflación? Pues miren, aquí tienen un gráfico muy bien hecho, en el cual se ve desde 1934 cómo se comportó el mercado cuando se olió que tras una serie de problemas inflacionistas, pues se había tocado techo en la inflación. Pues muy bien, ya no vuelve a romper esos mínimos, tiende a tener subidas durante los 60 días siguientes, luego corrige y luego ya inicia una tendencia alcista que dura muchísimo tiempo. No es muy negativo que digamos, estoy hablando de la línea azul clarita. Claro, aquí el tema está en esa trampa matemática que tenemos por delante, que es que va a ser muy difícil que no siga bajando la inflación por esta trampa matemática, porque miren esta tabla de Bespoke, que es realmente muy valiosa. La tienen también en dibujo, pero no la voy a poner porque es un poco de lío, así numéricamente se ve mucho más fácil. Bueno, pues fíjense, si la inflación subiera, en el último mes subió un 0,4. Vamos a suponer que se modera un poco y empieza a subir a ritmos de 0,2% mensual. Es decir, es una hipótesis muy difícil, porque un mes subirá una cosa, otro, pero vamos a suponer que la inflación sube en los próximos meses siempre un 0,2% cada mes. Bueno, pues el mes que viene bajaría esto al 7,4, en diciembre al 7,3, en enero al 6,64 y en febrero ya tomaría velocidad 5,88, marzo 4,70 y ya estaría la inflación por debajo del nivel de los fondos de la Reserva Federal. Ya saben que nunca en la historia la Reserva Federal ha dejado de subir tipos hasta que los tipos no estaban por encima del IPC. Nunca lo ha hecho. Y esta vez supongo que tampoco lo hará. Supongamos que la inflación sigue creciendo un 0,3. Pues le llevaría a abril. En abril ya pasaría eso. Supongamos que sigue subiendo un 0,4 como este mes. Bueno, pues solamente habría que esperar un mes más. En mayo ya estarían los tipos la inflación por debajo de los tipos. Claro, supongamos que solo sube 0,1 en promedio, pues ya ni les cuento la velocidad que iría esto. Fíjense, ya estaríamos 6,32. O 0, subiera en promedio 0. Pues nada, en marzo estaría en el 3,65 la inflación. Ya nos habríamos olvidado. Yo creo que eso del 2% se va a terminar, que eso ya no se lo cree nadie, y yo creo que tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal van a cambiar sus objetivos de inflación de largo plazo que siempre han tenido en el 2, yo creo que la van a dejar en el 3. Porque lo que tampoco puede ser es que nos pasemos de mundo Disney. Está muy bonito todas estas historias matemáticas y tal, ¿no? Fíjense aquí, por ejemplo, si solo subiera un 0,2% en junio del 2023, sí que estaba en el 2. Pero eso no es fácil. Subiendo un 0,3, fíjense qué curioso, porque hemos visto la parte buena de la tabla, pero veamos la parte mala. Como esto es un juego matemático por las comparaciones con el año anterior, si la inflación sigue subiendo un 0,3%, en junio del 2023 se llega al mínimo en un 3, y esto es la hipótesis más probable, esta y esta, se llega a un 3, y claro, a partir de ahí ya no existe el juego matemático de la comparación con el año anterior, sí que existe, pero ya no le favorece, y entonces cada 0,3% que sube, la inflación sí que va subiendo. Y le cuesta mucho bajar del 3. Esta parte de la tabla aquí es un poco utópica. Lo normal es que lo que vayamos a ver sean subidas promedio 0,3, 0,4
con suerte 0,2. Más tampoco lo veo. Más tampoco lo veo. Entonces, llegar al 3 puede ser. Más bajo del 3, misión imposible. Es que para eso habría que irse a la hipótesis de que solo subiera un 0,1% mensual, y no parece probable. Lo más normal es que suban el objetivo al 3. Pero, como podemos ver, hasta junio esto va a ser un chollo matemático, porque las interanuales van a bajar muy fuerte y se van a poner todos los políticos las medallitas por este truco matemático. A partir de junio del 2023, el chollo matemático se para, se frena, desaparece, y entonces las subidas sí empiezan a repercutirse y sí que se siguen viendo. Ahora, claro, que es un chollo. La inflación sigue subiendo al 0,4 como ha pasado este mes y la interanual está bajando mucho y todos decimos, uy, ya no hay inflación. Tampoco seamos más papistas que el Papa. Eso es lo que quería decir. Por eso me estoy poniendo tan pesado con esta tablita. Es que es importante que tampoco seamos incautos, ¿no? Pero los políticos no se preocupen que no les van a poner esta tabla, ¿eh? No se preocupen, se pondrán medallas. Y aquí sí, aquí entonces sacarán la tabla. Dirán, bueno, es que claro, como estamos comparándonos con el año pasado, no sé qué, no sé cuántas. Bueno, pues ahí queda eso. Otro tema importante durante la semana, ya olvidándonos del IPC y todo el terremoto, el tsunami que ha causado, especialmente en bonos, en bolsa y sobre todo en divisas, ¿no? Que bueno, último detalle, atención a los movimientos en el euro contra el dólar, sobre todo si tenemos posiciones en dólares y no tenemos la cartera cubierta. Cuidado, porque aquí nos está haciendo un estropicio. Todo lo que sube el euro es dinero que estamos perdiendo en una cartera de dólares sin cubrir, pero técnicamente hablando, la subida del euro ha sido espectacular porque por primera vez desde junio del 2021 el euro ha conseguido pasar la media de 100. Además, la ha pasado a lo bestia y se va directo hacia la media de 200, en 1,0550. Alerta, 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 titín, tintín, tintín, tintín. Después de tanto tiempo sin tocar la media de 200, todo el mundo lo va a ver y eso va a ser un nivel muy, se me ha rayado el disco, muy difícil de pasar a la primera. Cuidado en ese nivel, ¿de acuerdo? Cuidado en ese nivel. Vamos a ver lo que pasa. Muy un disco rayado. Bueno, pues al margen de todo esto, también el mercado ha tenido ojos para ver lo que estaba pasando en China. En concreto, le ha interesado mucho al mercado toda la semana el analizar si el gobierno chino por fin iba a quitar esas medidas de confinamiento duro que suelen aplicar, eso de COVID-0 y todas estas cosas, que causan mucho daño económico y que durante toda la semana pues le ha causado problemas al propio Apple porque ha estado confinada por completo y cerrada, por lo tanto, la mayor fábrica de iPhones que tiene en China, que es la que tiene Foxconn. Han intentado compensar con la fábrica de la India, pero no, es demasiado grande la de China y no ha podido ser. Entonces, hacia el final de la semana salió la noticia de que iban a aliviar determinadas condiciones en vuelos comerciales y en tema de cuarentenas y demás. Pero de momento solo eso. Pero es curioso que el mercado es extremadamente sensible a estas cosas. Si China en un determinado momento levantara fuertemente estas condiciones de confinamiento, podrían provocar, francamente, una fuerte subida bursátil. Es un tema bastante importante. Tenemos que seguir vigilando, ya lo dije la semana pasada, las filtraciones que pueda dar Timiraos del Wall Street Journal. Yo estoy muy atento y no se preocupen que ante cualquier cosa que huela a filtración lo pondremos en los titulares de Serenity Market y estaremos comentándolo además tranquilamente. Otro tema importante de la semana fue el tema de las elecciones de medio término. A estas alturas aún no tenemos claro cómo va a quedar el asunto. Es increíble, ¿no?, que la democracia más avanzada del mundo tenga este sistema de recuento más propio de los neandertales, ¿no? Yo no sé por qué no lo hacen como todo el mundo. Pero bueno, el caso es que ahí están y da la sensación de que de momento pues
no es lo que quería el mercado quería un fuerte ascenso del Partido Republicano y no parece que haya sido así ni de lejos. Esto causó algunas bajadas en la semana cuando el mercado ya vio esto. Por ejemplo, esta bajada de aquí fue por ese motivo, un poco por cierto desencanto respecto al resultado de las elecciones. Pero bueno, el mercado va a conseguir, todo parece indicar que va a conseguir el que se dividan las cámaras y que Biden esté inoperativo legislativamente hablando. El mercado lo que quería era que Biden no tuviera la posibilidad de seguir en lo que el mercado, no estoy dando mi opinión, digo lo del mercado, el mercado pensaba que Biden subía mucho los impuestos, que los subía, y gastaba mucho, que lo gasta. Entonces, cree que de esta manera, con las cámaras divididas, pues lo tiene muy difícil para seguir poniendo programas que incrementen el gasto y que suban los impuestos. Así que, aunque hubo cierta decepción, pues al final yo creo que de cara al mercado pues tampoco ha sido tan malo y creo que va a ser un asunto que se va a olvidar muy rápidamente. De hecho, jueves y viernes, después del dato de IPC, nadie se acordaba ya de este tema de las elecciones, pero evidentemente pues había que comentarlo. Otro tema muy importante de la semana ha sido el escándalo que se ha montado con la implosión del exchange de criptodivisas FTX. Esto de verdad que esto de FTX ha sido un disparate desde el primer minuto hasta el último. Miren este gráfico. Vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe que esto pueda ser así? Estamos, sí, vale, que si las criptodivisas, que si no sé qué, pero esto es absurdo. Sea una empresa de criptodivisas o sea una empresa de fabricar boinas o una empresa de fabricar rebecas. Es que da igual. ¿Cómo puede ser que esta gente hace una primera ronda de financiación y sin tener nada real ahí detrás del asunto lo valoran en 1.200 millones? Ya era un disparate valorarlo en 1.200 millones, pero es que al cabo de poco tiempo, en pocos meses, lo valoran de 1.200 a 18.000 millones. ¿De verdad? ¿De verdad? Es que hay veces que perdemos el sentido común. Y es alucinante que estuvieran metidos en este pufo gente como Sequoia, como fondos de pensiones. Yo alucinaba viendo la lista de gente que estaba metida aquí. O sea, de verdad. Pero es que no contentos con esto, en julio del 2021 se suponía que este tinglao o en agosto valía 18.000 millones y en enero del 2022 lo valoran en 25.000 y en marzo en 32.000. Bueno, lo que haga falta, ya qué más da, ya puestos ya. Claro, ahora vale $1. Realmente no vale $1 porque está en negativo, ¿no? Ni siquiera la quieren comprar por $1. En la semana pues ha sido muy conocido que Binance pues intentó comprarles para rescatarle, para evitar escándalos en relación con todas estas cosas y la quería comprar por $1. Pero cuando revisó los libros vio el pufo que hay ahí montado y ni por $1, claro, porque podrías estar asumiendo deudas o cosas muy regulares. Una reflexión, por favor. Dos reflexiones. La primera, que estamos con una forma de pensamiento que admitimos este tipo de cosas como si esto fuera normal. Eso no es normal. Y eso es un disparate. No es una cuestión de este sector o del que sea. Es una cuestión de que lo que no puede ser y además es imposible. En segundo lugar, una reflexión sobre la seguridad que presentan estos exchanges. Binance no es la panacea universal. Se presentan un poco como los salvadores. Yo me andaría con cuidado con todos. Porque aquí está claro que hay una falta de control, que hay una falta de seguridad hacia los depósitos. Al final, lo que está bajo sospecha FTX es que desviaron presuntamente, lo que está diciendo toda la prensa, posiblemente podrían haber desviado fondos hacia otra de sus empresas, Alameda, pero los fondos eran de los clientes y los clientes no habían dado el permiso para que eso se traspasara a Alameda. Ahora está bajo investigación judicial, bajo investigación de la SEC y bajo investigación de todos los departamentos que hay de Estados Unidos. Pero el tema promete en ser un escándalo pues monumental. Al final el agujero parece que está entre 6.000 y 8.000 millones de dólares, que dudo mucho que nadie vaya a recuperar nada de ahí. Esto en algunos momentos de la semana afectó un poco al mercado, el Bitcoin caía mucho y estaba todo el mundo un poco nervioso, pero los analistas hacia el final de la semana ponían esto en perspectiva. A ver, no es una cosa divertida,
pero estamos hablando de que la cantidad de dinero que se mueve con todos estos temas es muy modesta para lo que es el mercado y, por ejemplo, este pufo de 6.000, 8.000 millones de dólares que puede haber infringido esta empresa, en el mercado eso no es nada. Eso es la entrada de dinero de un día de las recompras de acciones propias. No es que haga gracia, algunos fondos les va a hacer daño, hay fondos que es increíble, o sea, siempre hay bancos que siempre están metidos en todos los líos. No me extraño nada ver que uno de los pillados aquí es SoftBank otra vez. Es que no se han perdido ni una, en donde han entrado últimamente les han salido las cosas bastante mal. Pero bueno, estamos hablando de cantidades modestas que en el conjunto del mercado, pues sí, no hace gracia, pero no es ninguna tragedia y es un tema que no tiene por qué perjudicar demasiado al mercado, así que pues aquí cerramos este capítulo sin mayor historia. Me he dejado antes este gráfico, es que se lo quería enseñar porque es que es alucinante. Miren, esta es la partida que les he dicho antes, la famosa partida Selter esta, que es el sustituto que usan del precio de la vivienda. En lugar del precio de la vivienda, esta chorrada que se han inventado. Tuvo la mayor subida desde los años 90. O sea, se han caído en su propia trampa, es el cazador cazado. Esto lo inventan para trampear y hacer creer que el precio de la vivienda es más bajo de lo que es y ahora va a estar unos meses que les está perjudicando. Si no llega a ser por esta partida, que encima pondera muchísimo, el IPC podría haber bajado bastante. Bien, ya sé que hay gente por ahí que está diciendo que también se hicieron una serie de regularizaciones en el tema de los precios de cuidados de la salud que favorecieron al índice, pero no tanto como perjudicó al índice esta partida. Ya ven, estos son los años 90, esto de aquí. Entonces, tiene realmente bastantes posibilidades de seguir bajando. Hoy, precisamente, bueno, ayer por la noche, Ryan Detrick ha publicado esta tabla, que es muy interesante. No digo que sea esto lo que va a pasar, pero sí que es interesante tenerlo en la cabeza. Lo que ha hecho Ryan Detrick es estudiar todos los mercados bajistas anteriores que hemos tenido, siempre mercados bajistas seculares, no bajaditas, sino tendencias bajistas que han durado su tiempo, y ver un poco en qué punto se produjo el suelo y qué pasó a continuación. Él no dice que se haya producido el suelo, él simplemente se limita a especular. Si se hubiera producido el suelo, ¿qué podría pasar? Bueno, pues aquí tenemos lo que se bajó en cada tendencia bajista aproximadamente. Esta habría bajado un 25,4, llegó a bajar, cuando la media de lo que se bajaba en las tendencias bajistas pues era del 33,8. Y el primer mes después de tocar el suelo, claro, nunca se sabía en este mes si se había tocado el suelo o no. Se subía en promedio un 13,3 y aquí se estaría subiendo un 10,6. Si se hubiera tocado suelo, el ejercicio lo que dice es que lo que tiene por que estar por delante es espectacular. Porque fíjense que da un promedio de 3 meses 20,1, 6 meses 25,6, un año 41,2. Cuando tocó suelo la tendencia bajista del 2020, al cabo de 12 meses, fue un 74,8. En la previa de la gran crisis financiera del 2009, al cabo de 12 meses fue un 68. Y en el 2002 un 33,7. Esto tiene dos lecturas. Una, evidentemente, de hecho Ryan Detrick lo deja bien claro en el comentario, no se sabe si ha tocado el suelo o no. Y él es el primero que lo dice, podría ser que este aún no fuera el suelo. Y en segundo lugar también nos dice que cuando llegue el suelo tampoco hay que precipitarse en intentar adivinar dónde está, porque la tendencia alcista que le viene después es tan enorme que no pasa nada por entrar un poco tarde y asegurándose bien de que las cosas pues han llegado a su término. Así que me parecía interesante y se lo quería proponer. Durante la semana hemos tenido rupturas técnicas muy importantes gracias a este dato de IPC de Estados Unidos. Una de las que más quiero destacar es la violenta ruptura de la media de 200 del DAX. Una ruptura importante porque la media de 200 después de tanto tiempo sin tocarse suele ser un nivel de resistencia muy duro y de hecho le paró durante 3 jornadas. Pero el dato de IPC le vino muy bien porque estaba justo 3 días, como digo, casi 4, atacando la media de 200 y claro, el dato de IPC le hizo pasar. Así que DAX alemán, atención,
porque estaría rompiendo la media de 200 y sobre todo porque ha roto ya con total claridad la directriz bajista mayor que le guía desde que se inició la tendencia bajista. O sea que en Europa están mejorando mucho las cosas. Si nos vamos a los retrocesos de Fibonacci, ya saben que el mercado entiende que cuando hay una recuperación por encima del 50% de toda la gran tendencia bajista, una tendencia bajista secular, suele ser muy buena señal. Esto funciona sobre todo y se ha estudiado en el SP500. No se ha estudiado en el DAX, pero bueno, vamos a extrapolarlo. Ya estaría retrocediendo el 50% de toda la tendencia bajista secular. Por lo tanto, un nivel muy importante. La ruptura del euro ya la hemos comentado, no hace falta que la volvamos a repetir. Y si nos vamos al Eurostoxx 50, como vemos también ruptura espectacular de la media de 200. También ruptura de la directriz bajista y en este caso el retroceso de toda la tendencia bajista secular es muy importante. Lo tenemos. Ya está retrocediendo el 61,8%. Es decir, que Europa, un poco sorprendentemente, ¿verdad? Porque a mí me ha sorprendido, porque Europa tiene muchos más problemas que Estados Unidos y mucho más, sobre todo mucho más problema macroeconómico que Estados Unidos. Durante la semana han sido constantes las llamadas de organismos avisando de que Europa se va de cabeza a la estanflación, recesión e inflación que no está empezando ya a bajar como sí está pasando en Estados Unidos. Pero bueno, el hecho es que ahí está. Y como vemos, el Eurostoxx, si comprimimos el gráfico, más que una tendencia bajista desde marzo, lo que ha tenido es un lateral. Y ahora mismo estaría en el techo del lateral. Así que, pues en fin, bastante buenas perspectivas con todos estos acontecimientos, técnicamente hablando, en Europa. Por cierto, la señal del SAR en esta tendencia alcista ha sido muy buena. La dio más o menos por aquí. Doble bola verde. Perdón, rompiendo el máximo. Aquí dio dos bolas verdes, pero no rompió máximo. Y aquí rojo lo anuló y aquí verde rompió el máximo. Contratendencia y ha ido bastante bien. Vamos a ver el IBEX, que como siempre se mueve de una manera un tanto peculiar, es más raro que un perro verde. Bueno, pues el IBEX también está en un momento técnico muy importante porque está atacando la media de 200, nivel que no consigue pasar desde hace muchos meses. Está ahí. Vamos a ponerlo ahora en un gráfico de semanas para ver qué proyección puede tener si rompe la media de 200 en diario. Ahí lo tenemos. Bueno, pues como vemos, entraría en una zona de muchas resistencias, en mucho lío ahí. El siguiente nivel estaría en 8.300, tiene otra vez en 8.500, hasta 8.800. Ahí tiene un lateral en el que se ha movido durante 2 años, prácticamente. Entonces, no tiene las zonas tan fáciles como nos pueda parecer, a pesar de la ruptura de esa media de 200. Curioso cómo el IBEX no se ha comportado ni de lejos como los demás. El IBEX no ha tenido una tendencia bajista secular. El IBEX lo que ha tenido es un lateral de 20 pares de narices, eso sí, con una amplitud enorme entre el máximo y el mínimo y una diferencia brutal. Y el que está dando también algunas señales de vida, que estaba como muy muerto, pues es el oro. Ha conseguido romper las medias de 50 y de 100, cosa que no conseguía. La media de 100 no estaba por encima de ella desde abril, ahora sí que lo ha conseguido y podría ser que el objetivo estuviera en la media de 200 en 1825. Perder la media de 100 en 1726 pues sería una muy mala señal. Vamos a terminar, como todas las semanas, con la opinión de Hartnett, que en estos momentos pues, sigue siendo una opinión muy válida. Y hay que recordar que una vez más pues, ha vuelto a acertar, porque él hablaba muy intensamente de que podríamos tener, si recuerdan, su hoja de ruta siempre fue rebote fuerte en el último trimestre, que podría ser bastante fuerte, posteriormente problemas de nuevo durante los primeros meses del 2023 y ahí, según él, se tocaría el Big Love
es decir, el mínimo definitivo, para ya entrar en la segunda parte del 2023 con la tendencia bajista liquidada y ya con el inicio de la tendencia alcista. Y en el último paper, pues llegó a decir que ese mínimo se produciría aproximadamente en los meses de marzo, abril o mayo, por ahí. Y a partir de ahí ya se acabó la tendencia bajista. Bueno, pues de momento se está cumpliendo la parte del rebote del cuarto trimestre. Así que vamos a dar un repaso para ver qué cosas interesantes pues podemos sacar. Aquí da un repaso de cómo van las cosas en el año, que siempre viene bien repasarlo. Los commodities han subido un 34,2, el dólar ha subido muchísimo, un 15,6, el petróleo ha subido un 14,1, el cash ha subido un 0,9%, en cambio el oro, que ha sido la gran sorpresa negativa del año, menos 7,2%, los bonos de alta rentabilidad han bajado el 17,4%, los bonos de grado de inversión han bajado el 20,9%, esto es una barbaridad, ¿eh? Esto no lo vamos a volver a ver en muchos años. La bolsa ha bajado el 21,3%, es decir, los bonos han bajado más que la bolsa. Los bonos del gobierno 21,5%, más que la bolsa. O sea, esto es completamente inaudito. Y las criptodivisas pues han bajado 63% en lo que va de año. Aquí hace un desglose un poco más detallado. Los valores de energía han subido un 29%, la bolsa brasileña un 20%, el dólar un 16%, que ya lo he dicho antes, y en cambio bonos de grado de inversión menos 21%, bonos emergentes menos 24%, los REITs, es decir, estos ETFs que invierten en inmuebles alquilados menos 31%, China menos 33%, Nasdaq menos 34%, bonos británicos menos 35%, cuidado, ¿eh? No me extraña nada que estuvieran los planners de pensiones a punto de colapsar. Bonos americanos a 30 años menos 37%. Insisto que esto no lo vamos a volver a ver en muchos años. Bitcoin menos 66%. Y pone que todos estos grandes perdedores tuvieron una reversión importante en ese pico del IPC de octubre, pone pico IPC entre comillas. Aquí da una serie de pistas de instrumentos, por ejemplo, este instrumento que es el ETF de bonos corporativos, necesitaría estar por encima de 104 y ya está, aquí lo tienen, 104,57 a cierre del viernes. Hay que recordar que el paper lo publica el jueves por la noche. Como ven, este ETF, esto sale por Real Time también, todos los ETFs así importantes. Es el ISAR de bonos de grado de inversión y él pide que esto esté consistentemente por encima de 104 para que haya más posibilidades de rebote en las bolsas. Y lo está. Vamos a ver más. Por ejemplo, CCMP. La verdad es que no sé qué es el CCMP, pero bueno, el NIA, que es el NISE, este sí, vamos a verlo, NIA, está en 15.353 y él pide que esté encima de 15.350, no estamos nada lejos. 2 puntos por encima de la zona en que pide. Bueno, pues entonces él pone una serie de pistas aquí, tendría que averiguar qué es esto del CCPM, para otro 4 o 5% más de subida en este rally. Bueno, pues ya se están empezando a cumplir las condiciones, luego teóricamente le da algo más de subida. Hay que recordar que él esto lo calcula a precio del jueves, entonces tendríamos ya un 1%, un 3-4% más. Pues si estamos en 4.000, no, perdón, habría que rebajarle los 40 puntos, 3.900 que subió el viernes, por un 4% más, por ejemplo, pues llevaría a 158 puntos más, contando de 3.960 a la zona 4.100 aproximadamente. Esta es la misma zona que curiosamente Wilson dijo ayer. Wilson, ya saben que como Hartnett ha sido uno de los pocos analistas de bancos grandes, Wilson de Morgan Stanley, que han defendido la tendencia bajista y han acertado. Entonces, curiosamente, Wilson, exactamente igual que Hartnett, también hablan de ese mismo punto, el 4.100 como posible objetivo de toda esta subida, lo cual estaría pues más o menos en la media de 200.
Tampoco son tontos, ¿no? Ahí estaría. Poquito por encima de la media de 200, ya saben que puede haber rebasamientos, que no serían fiables. Bueno, puede ser. El punto clave ya saben dónde está, el 50% de retroceso de toda la tendencia bajista. Eso para el SP500 eso es una especie de obsesión. Si llegara a romperse el 50% de retroceso de toda la tendencia bajista, aquí va todo el mundo a decir que se ha terminado ya. Y ese 50% está en 4.200. Perdón, un poquito más abajo. Está en 4.164. 4.164. Ahí está el 50% de retroceso de toda la tendencia bajista, que es el nivel obsesivo porque te empiezan a sacar datos históricos y siempre que se rompe ese nivel contundentemente la tendencia bajista ha terminado. Así que nos movemos en niveles interesantes que Hartnett, como siempre, no se corta un pelo y los define con total precisión. Aquí da su visión, nuestra visión por aquí, dice en 2022 la narrativa bajista fue, él lo repetía una y otra vez, shock de inflación, ya se ha producido, shock de tipos, ya se ha producido, shock de recesión, se ha medio producido, y dice que la narrativa alcista, como ven, está cambiando ya de dirección, 2022 bajista, pero la narrativa alcista de 2023 será techo de la inflación, techo de las subidas de tipos de la Reserva Federal, techo de la subida de rentabilidades de los bonos, techo del dólar. Y evidentemente vamos de cabeza a eso. Ya lo hemos analizado durante todo el día. Aquí da una expresión bastante curiosa, dice, alquile el pivot. Dice, nosotros decimos alquile el pivot puesto que aún no va a haber bajada de tipos y demás. Y aquí hace una expresión curiosa que dice que está muy contento con sus mordisquillos que está haciendo en pequeñas compañías, industriales, recursos básicos, bonos emergentes. Bueno, ahí da una serie de pistas. Vamos a seguir con cosas importantes. Durante la semana hemos tenido entradas de dinero en bonos, 3.000 millones de dólares, entradas importantes en cash, bueno, no tan importantes, 2.400, había visto 2,4, 2.400, salidas de oro de 1.000 millones y salidas de bolsa de 4.600 millones. No se fíen mucho porque el cierre de esto se hace los miércoles, por lo tanto no están incluidos los violentos movimientos tectónicos de mercado que vimos el jueves y el viernes. Eso sí, avisa que las entradas en bonos fueron las más fuertes en 4 meses antes de que se sepa el dato de IPC, es decir, que seguramente fueron mayores realmente. Tercera semana de entrada de dinero, tanto en bonos de grado de inversión como en bonos basura. Quinta semana de entradas de dinero en energía y 39 semanas consecutivas de salida de dinero en Europa, en bolsas europeas. El indicador Bull and Bear permanece en cero, cosa que lleva tantas semanas en cero que esto no se veía desde la gran crisis financiera del 2008 y 2009. Así que, bueno, es un indicador de sentimiento contrario, así que no tiene nada de raro, pues el rebote que estamos teniendo. El siguiente párrafo de aquí, lo que advierte es lo que ya hemos estudiado, de que esas reglas matemáticas, esas casualidades matemáticas que hay ahí van a causar que el interanual baje bastante rápido, pero aquí advierte de que la inflación de los servicios sigue muy alta y que eso no parece que se vaya a corregir demasiado rápidamente. Aquí dedica un párrafo al crédito de divisas, cosa rara porque este no es un tema que suele tratar. Habla del 77% de caída en el Bitcoin desde noviembre del 2021 y que considera eso un crash al nivel de los mares del sur, la compañía de los mares del sur y del Mississippi, la crisis de las tecnológicas, en fin, ese tipo de cosas. Y pone algunos gráficos donde se ve la caída, que es tremenda. Importante lo que dice aquí, que le parece incuestionable que en el 2023
la rentabilidad, o sea, las ganancias que se van a obtener con los bonos y los valores será mejor que en el 2022. O sea, que él ya sigue completamente mentalizado de que en los primeros meses del 2023 se toca el gran suelo y se inicia una tendencia alcista. Lo tiene meridianamente claro. Aquí aparece un gráfico curioso con todos los grandes crashes que ha habido, las burbujas mayores que ha habido en la historia. Entonces la peor, curioso, la de la compañía del Mississippi, menos 95%, la de los mares del sur, todo esto es en 1720, menos 89%, y bueno, pues aquí la gran crisis del 29 con menos 89%. Aquí aparece el lunes negro del 87, el crash del 87 con menos 34, pues fue muy rápido. El gran pinchazo de la burbuja de Japón, menos 59. El Nasdaq cuando se pinchó la burbuja en el 2000, menos 76. Constructora, la crisis de los constructores de Estados Unidos en el 2005, menos 83. La crisis del mercado de Arabia Saudita del 2006, menos 68. La caída de China del 2007, menos 60. La caída de la tecnología emergente del 2018, menos 64. En fin, interesante, ¿no? Y pone una serie de cosas. Y aquí pone todos los pinchazos de las burbujas, pues comparándolo por tamaño, a base de colores, pues si les interesa pueden parar y verlo en el gráfico. Y nada más, terminamos con el paper de Hartnett ya. Como vemos, un Hartnett que hasta ahora lo ha acertado absolutamente todo, todas las caídas, todos los rebotes, todas las cosas, y si nos quedamos con lo mejor de Hartnett, pues Hartnett está diciendo que como mucho le pueden quedar a la tendencia bajista unos muy pocos meses, y que según él pues estamos a punto de llegar al final y luego ya lo que tenemos por delante pues es una tendencia alcista, no es precisamente una cuestión baladí. Recuerden lo que decíamos la semana pasada, el mercado puede recuperarse con mucha anticipación a la mejora de los datos básicos. Yo creo que Hartnett lo que tiene razón es que la clave del mercado son esos 4 techos que él dice. Si esos 4 techos se producen con razón o sin ella, con la macro en contra o a favor, el mercado no va a tener ninguna duda y va a tirar mucho. Esos 4 puntos clave pues son el pico del dólar, el pico de la inflación en Estados Unidos, el pico de las subidas de tipos y el pico de la subida de rentabilidades. Si todo eso se pone de cara, pues no va a haber muchos problemas, ¿no? Antes de terminar, recordarles que nada de lo que he dicho en este vídeo es una recomendación de inversión para nada, ni de lejos, son solo mis opiniones y reflexiones personales y nunca deben ser entendidas como recomendaciones o como asesoramiento, de ninguna de las maneras. Eso es completamente ilegal y está totalmente fuera de cuestión. Me limito a dar mis opiniones y decir pues lo que yo pienso. Además me equivoco constantemente y no me deben hacer ningún caso. Ustedes aprovechen lo que crean que les puede valer para incorporarlo a su propio análisis. Pues nada más, espero que tengan un buen fin de semana de descanso, sobre todo los que tengan un buen tiempo, que es el norte de España, porque por el sur anda que la que ha caído es pequeña, ¿no? Otra vez con otra dana de estas por ahí perdida. A descansar y el lunes les espero como siempre pues sobre las 8:30 de la mañana para comentar la apertura en Europa y volver a pasar pues otra semana juntos en nuestro pequeño, loco pero muy querido mundo de los mercados. Que descansen y nos vemos. Muchísimas gracias.